Buenas tardes y muchas gracias por asistir a una nueva conferencia online todavía del Club de Ciencia Boadilla. La conferencia de hoy se llama Actuaciones ante el cambio climático de origen antropogénico, que la imparte Antonio Carretero Peña, que de hecho es su área de especialidad durante 25 años, que él tiene de experiencia en medio ambiente, energía y cambio climático. Antonio es doctor en Ingeniería Industrial con especialidad química por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. Fue subdirector de la Dirección de Desarrollo y la Unidad de Cambio Climático de AENOR durante 10 años y ha participado en estos 25 años de experiencia que tiene en este campo en numerosos congresos, másters y cursos de posgrado de distintas universidades españolas y latinoamericanas. Es autor de varias obras, libros y publicaciones especializadas en este ámbito, como digo. Y es la segunda conferencia que nos da, así que, bueno, pues es todo un honor. Muchísimas gracias, Antonio, y todo tuyo. Adelante. Muy bien, Roberto. Perdón que interrumpa, perdón. Mantened, por favor, los asistentes, el sonido y la cámara apagados, lo rogamos. Muchas gracias. Perdón, Antonio, adelante. De acuerdo. Muchas gracias, Roberto, por tu presentación. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar esta ponencia que, bueno, como bien has dicho, pues tiene que ver con las actuaciones ante el cambio climático de origen antropogénico. Si recuerdan, en el día anterior, el 5 de junio, que fue el Día Mundial de Medio Ambiente, tuvimos la primera parte de esta ponencia y básicamente nos referimos a los cambios, la comparación entre cambios climáticos de origen natural y antropogénico, sobre todo los de origen natural que habían ocurrido a lo largo de la historia de la Tierra, y comparamos sus similitudes y diferencias con el cambio que se está produciendo pues, por la acción del hombre. En esta presentación inicial, pues hubo quien me preguntó qué parte de la contribución a la subida de las concentraciones de gases de efecto invernadero estaba siendo debida al hombre y qué parte estaba siendo debida a condiciones naturales. Entonces referí al documento AR4 del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que está formado por expertos de todos los países, y bueno, pues yo recordaba que había una tabla como esta y entonces efectivamente la busqué y la encontré y por eso la pongo aquí lo primero. Aquí se ve las líneas en rosa cómo van creciendo y esas son los forzamientos naturales más antropogénicos, es decir, la mezcla de las dos. Pero yo recuerdo que comentaba que había que descontar de aquí la parte natural y está descontadas en estas gráficas la línea azul que va por debajo, que es la que tiene que ver con actividades naturales, fundamentalmente vulcanismo y la actividad solar en ciclos de 11 años, que es en ciclos de 12 años, los periodos de actividad solar. Y también hubo una pregunta sobre el permafrost y me preguntaban en qué consistía el permafrost y cuál era el problema. Eso lo voy a contar a continuación. En estos vídeos que he buscado de la NASA, pues se ve la evolución de las temperaturas. En el primero desde 1880, es decir, casi pues el comienzo de la revolución industrial hasta el 2017, y en el segundo la modelización de temperaturas desde también más o menos mediados del siglo XIX hasta el 2100, o sea que tiene una primera parte hasta el 2020 que utiliza datos reales y luego eso se ha utilizado, toda esa información se ha utilizado para hacer un modelo de simulación de lo que ocurriría hasta el 2100 si no se actúa sobre ello. Entonces vamos a ver ese vídeo. Dejo de compartir un momento y comparto el vídeo y vemos lo que va ocurriendo. Y aquí hay que fijarse sobre todo en las zonas polares, porque son en las que ese permafrost es suelo congelado, que está impidiendo, como está congelado, es mucho más impermeable, mucho menos poroso al escape de grandes yacimientos de metano que hay justo debajo en esas zonas próximas a los polos, sobre todo en el Polo Norte, en la zona de Siberia y en Canadá. Y entonces
Fíjense cómo se va progresivamente calentando todas esas áreas. Ya estamos en el 2085 y llegamos al 2100 y bueno, se ha apagado, no explota el planeta, pero realmente queda todo muy, muy enrojecido. Y eso tiene que ver mucho, por ejemplo, pues con este efecto del permafrost, que en el momento en que se descongela aumenta la porosidad del terreno y por ahí se pueden producir esos gases, ese escape de gases fundamentalmente a base de metano, que el metano tenía un poder de calentamiento global del orden de 20-25 veces mayor que el del CO2 y por tanto acelera mucho el cambio climático. Y dicho esto, pues vamos a ver qué herramientas se están desarrollando por parte de la comunidad internacional para actuar contra este problema del cambio climático. Lo he dividido en dos partes. Los antecedentes básicamente es el protocolo de Kioto y a continuación el Acuerdo de París. Y de estos temas y sobre lo que se está actuando es el tema principal de esta presentación. Los instrumentos de actuación, pues el primero de ellos fue el protocolo de Kioto, pero antes de llegar al protocolo de Kioto, pues ya en el año 79, pues hubo una primera conferencia mundial sobre el clima, donde se reconoció la gravedad del cambio climático. Hasta el año 88, casi 10 años después, no se constituyó el IPCC, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Luego ya empezó a arrancar una dinámica de reuniones y por fin en 1995 hubo la primera conferencia de las partes para así decirlo y para que lo tengan claro, pues son los países realmente. O sea, la primera conferencia de las partes es la primera conferencia internacional de los principales países, prácticamente todos, pero también ahí estaban todos los países principalmente emisores de gases de efecto invernadero. Luego ha habido muchas conferencias y en el año 97 pues, se produjo la tercera conferencia de las partes con la adopción del protocolo de Kioto, que ha estado muy en los periódicos desde entonces, muchísimo tiempo, hasta prácticamente ahora en el año 2020, que ya da el relevo al Acuerdo de París. Y luego ha habido muchísimas conferencias de las partes después de esto, yo creo que ya llegan más de 100. Y bueno, entonces, ¿en qué consistía el protocolo de Kioto? Pues el protocolo de Kioto planteaba tres mecanismos. Un mecanismo económico-financiero que tiene que ver con el comercio de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero y dos mecanismos basados en proyectos de reducción de emisiones. El mecanismo económico-financiero, pues se trataba de generar un mercado de derechos de emisión. Un derecho de emisión es 1 tonelada de CO2. Entonces, por una parte, en los países emisores de gases de efecto invernadero, países anexo 1 que llama el protocolo de Kioto, se limita las emisiones de muchas de las plantas que están en esos países. Y en cambio, en países en vías de desarrollo o en transición a una economía de mercado, lo que se hacen es proyectos de reducción de emisiones. Y esos son los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio en países en desarrollo y proyectos de aplicación conjunta en países en transición a una economía de mercado. En el fondo son el mismo tipo de proyectos, son proyectos de reducción de emisiones, pero se hacen en estos países. Y en cambio, en los países emisores lo que se hace es cuantificar las emisiones y progresivamente, año tras año o cada ciclo de 3, 4 o 5 años, se van limitando las emisiones de esas instalaciones. ¿Cómo se hace esto? ¿O en qué consiste ese mercado de derechos de emisión? Pues al final los países que tienen esas instalaciones emisoras lo que hacen es cuantificar las emisiones, se verifica las emisiones de cada una de las instalaciones, de los sectores principalmente implicados que vamos a ver dentro de un momento, y si se pasan respecto de lo que tienen asignado, estas instalaciones tienen que conseguir reducción de emisiones. ¿De dónde? Pues de precisamente esos proyectos de mecanismos de desarrollo limpio o proyectos de aplicación conjunta que se hacen en los países no anexo 1. Y entonces, si me he pasado una cantidad como el cubo este que se ve aquí a la derecha de CER,
un CER es un URE, un RCE, un AUDA, siempre es lo mismo, es una tonelada de CO2. Entonces, si me he pasado, pongamos que en ese cubo hay 1000 unidades, pues 1000 CER, 1000 toneladas de CO2 respecto de lo que tengo asignado, tengo que obtener reducción de toneladas de CO2 por otro lado. ¿De dónde? De esos proyectos, y entonces o se promueven proyectos de reducción de emisiones en países no anexo 1 o directamente en el mercado de derechos de emisión se obtienen CERs de tal manera que hay que tener igual número de CERs que toneladas de CO2 que me he pasado respecto de lo que se me ha asignado como instalación de un país de una parte anexo 1. Entonces esa es la transmisión. El objeto es conseguir que los excedentes de emisiones en países de anexo 1 queden compensados con disminución de emisiones en países no anexo 1, realizando proyectos de muchas veces de energías renovables o de tecnologías más limpias en países que están más atrasados, y por tanto en esos países, al implantar este tipo de instalaciones, pues mejoran su nivel de vida y no solamente se consigue una compensación de los excedentes de emisiones, sino también el elevar el nivel de vida de los países más atrasados, que suelen tener también las tecnologías más antiguas. El protocolo de Kioto, por tanto, ponía unos límites de emisiones ha habido varios periodos, 2008-2012 era el primero, y se consideraba que pues, todos los países tenían que reducir un porcentaje, salvo algunos. Por ejemplo, España podía conseguir un incremento de sus emisiones respecto del año 1990 de un 15%, porque bueno, pues necesitaba ese margen para poder continuar con su desarrollo, igual que Grecia, igual que algunos otros, Portugal, etcétera. Y los demás pues tenían que reducir sus emisiones, de tal manera que el conjunto de la Unión Europea, el total de la Unión Europea que se ve abajo, debía ser inferior o conseguir una reducción de un 8% de sus emisiones respecto del año 1990. Ha habido diferentes periodos de asignación. Entre el 2005 y el 2007 fue el primer periodo, que fue un poco de ensayo, y luego el periodo 2008-2012, y luego ha habido un tercero que ha sido 2013-2020, que acaba precisamente este año. Y ahí termina el protocolo de Kioto, justo en el año en el que estamos. Estas son por sectores las emisiones que tenían asignadas, no por instalaciones, sino por sectores. Dentro de cada sector están todas las instalaciones afectadas de este sector. Y por sectores se ve que mientras que en el primer Plan Nacional de Asignación había unas cantidades, en el Plan Nacional de Asignación segundo, del 2008-2012, esas cantidades variaban, y sobre todo donde se obligaron a reducir mucho las emisiones fue en el sector 1, instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal superior a 20 megavatios, con porcentajes de disminución, como ven en rojo, de 37,2, 25,8%, y en el sector de fabricación del vidrio también hubo una bajada de un 3,2%. Los demás pudieron subir un poco porque quizás había sido demasiado exigente en el primer plan de asignación y luego pues se reajustó. De todas maneras, como decía, hay un tercer Plan Nacional de Asignación 2013-2020, donde ya el compromiso de reducción ya no es de un 8%, es de un 20% de emisiones respecto del año 90. Y además se han incluido otros sectores, por ejemplo, el de producción de ácido nítrico, aluminio y el sector de aviación. Y además otros gases, no solo CO2, óxidos de nitrógeno, perfluorocarbonos. Por tanto, por una parte se reducen las asignaciones, es decir, se reduce lo que las instalaciones pueden emitir, y por otro lado aumentan el número de instalaciones respecto de los 9 sectores iniciales, y aumenta también otros gases que tienen que entrar en el reparto, con lo cual lo que hay es una escasez de derechos de emisión, que lo que está fomentando es que se realicen proyectos de reducción de emisiones en esos países terceros, que, como decía, este es el mecanismo y la esencia del mercado de derechos de emisión del protocolo de Kioto.
Lo veremos con un poquito más de detalle, con unas gráficas y unas curvas posteriormente, pero ahora voy a continuar con los periodos de asignación y cómo se cuantifican las emisiones. Ahora nos quedamos en los países anexo 1, los países que están son los países industrializados y son los principales, pues principalmente América del Norte, Europa, Japón y bueno, pues en estos países la manera de cuantificar al principio era muy dispar, pero a partir del 2005 se unificó y a través de la decisión de la Unión Europea, de varias decisiones de la Unión Europea, se estableció las maneras de cuantificar las emisiones de CO2, que muy esquemáticamente lo he puesto aquí, pero que es muy expresivo, donde, por ejemplo, para instalaciones de combustión, pues había que contabilizar la cantidad de combustible que se utiliza, el valor calorífico neto del combustible, que es un dato oficial del que se dispone, el factor de emisión, que es una cosa un poco más complicada, y el factor de oxidación, que es un parámetro corrector que simplemente va de 0 a 1, dependiendo de si la combustión ha sido mejor o peor. Mejor es 1 y peor, pues la peor de todas sería un 0, que no hay combustión. Entonces, pues bueno, y el factor de emisión es un valor que expresa las toneladas de CO2 por terajulio de energía que se ha generado. Entonces, bueno, esta emisión tiene que ver mucho con el desarrollo de un país. Por ejemplo, un factor de emisión muy alto significa que el país tiene unas instalaciones de generación de energía pues basadas en combustibles fósiles muy contaminantes, mientras que un país que tiene todos renovables, la emisión de CO2 por terajulio generado es bastante baja, porque con un parque eólico no hay esas emisiones de CO2. Con lo cual, este es un valor curioso, porque hay, cuando he ido yo a trabajar con este dato y para determinados proyectos de mecanismos de desarrollo limpio era necesario obtenerlo, pues los ministerios de industria de los países al principio no lo querían dar, porque era un dato que era como la producción de y revela la buena marcha económica de un país. Entonces, a esos países, los países que estaban en transición a economía de mercado o países en desarrollo, les interesaba que su factor de emisión fuese alto para conseguir que hubiese muchos proyectos en el país, pero no demasiado alto para no quedar muy mal en la foto. En fin, y bueno, eso para emisiones de combustión. Para emisiones de proceso, pues es ligeramente diferente. En vez de flujo de combustible, es dato de la actividad. Por ejemplo, una universidad pues consume papel, pues dato de la actividad es toneladas de papel por el factor de emisión del papel, por el factor de conversión, que el factor de conversión es lo mismo que el factor de oxidación, pero para proceso en vez de combustión. Y el factor de emisión, pues lo tienen que dar las instalaciones que fabrican papel, que son las grandes fábricas papeleras, que son las que pueden determinar cuántas toneladas de CO2 se está generando en su instalación por tonelada de papel fabricado. Igual que digo de papel, puedo decir de cualquier bebida o cualquier producción ya comercial. La diferencia entre las dos fórmulas es que la primera es para el sector de generación y la segunda es para cualquier tipo de producto. Y esto es un cálculo. Y ese dato de toneladas de CO2 o por tonelada normal metro cúbico de factor de emisión de proceso, pues realmente no lo da una fábrica, lo da el conjunto de fábricas que están haciendo ese producto durante el año y se hace una media ponderada en función de la producción de cada uno. Con lo cual es un dato que también es difícil de elaborar y lo tienen que hacer asociaciones sectoriales. Y bueno, ahora ya todos estos datos de factores de emisión ya no tienen ese secretismo que tenía al principio, y ya en cualquier país no anexo 1 sí que hay unas tablas donde se puede ver el factor de emisión año a año, y entonces ya para todos esos proyectos no hace falta ir a entrevistarse con los ministerios de medio ambiente para que te den el dato, aunque sea así muy confidencial y tal, ¿no? Ya está publicado y se puede conseguir en internet, con lo cual para los cálculos es muchísimo más fácil.
En fin, esto serían las dos maneras de cuantificar la reducción de emisiones, perdón, la reducción no, cuantificar las emisiones que se están generando en este tipo de instalaciones. Pero que también sirve la manera de calcular para los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio en estos países no anexo 1. Y también existe otra manera de determinar las emisiones, que es vía medición, directamente poner unos sensores en las chimeneas y en los puntos donde hay emisiones, como ven aquí al fondo de mi pantalla, y entonces pues se mide cuáles son esas emisiones y directamente pues ya no hay que hacer ninguna fórmula de cálculo, ni estimar el flujo de combustible ni datos de actividad, porque directamente lo que hacemos es ver las emisiones. Esa es la manera de calcular. Las instalaciones que estaban afectadas por esta manera de trabajar en la Unión Europea y en el resto de países anexo 1, pues son estas. Las instalaciones se dividieron en 3 categorías. La categoría A es las más pequeñas, que son menos de 50.000 toneladas de CO2 al año. La categoría B entre 50.000 y 500.000 toneladas. Y luego la categoría C, la mayor, las instalaciones más grandes, con una emisión superior a 500.000 toneladas de CO2 al año. Y los niveles de planteamiento, para hacer el cálculo con esas fórmulas, pues había unos niveles donde esos valores de datos de actividad, factores de emisión, factores de oxidación o conversión, pues se tenían que ser más o menos rigurosos. Por ejemplo, las instalaciones a las que se les aplicaba para esos valores un nivel 1, pues no necesitaban otra cosa más que bueno, pues unas fuentes bibliográficas, y con eso ya se asumían los cálculos, pero a medida que la instalación iba siendo de más envergadura, se le iba exigiendo una procedencia de los datos superior, y por tanto, por ejemplo, las nivel 4 ya se exigía una menor incertidumbre del dato y una determinación analítica, y todo un cálculo de incertidumbres asociado a los cálculos de emisiones que era casi más complejo que el propio cálculo de las emisiones de CO2, pero eso no voy a entrar aquí porque eso ya es muy técnico. Pero bueno, había unas fórmulas de cálculo estadístico, probabilístico, que iban aparejadas a esos cálculos de las emisiones de CO2. Y aquí vemos un detalle de un informe anual del RENADE. El RENADE es el Registro Nacional de Derechos de Emisión. Digamos que hay un RENADE en todos los países de la Unión, y al final el equivalente al RENADE de la Unión Europea se llama CITL. Pero bueno, es lo mismo, da los mismos datos. Aquí se ven, este es un listado cualquiera en el que se ve hacia la izquierda cada línea, es una instalación de las afectadas. Por ejemplo, pues veo ahí Andaluza de Cales o Atlantic Cooper, todas estas son las instalaciones en España a las que se les ha asignado, a través de esos planes nacionales de asignación, se les ha asignado un límite de emisiones. Y entonces, por ejemplo, pues sin ir más lejos, si utilizo esta de aquí, Andaluza de Cales, que es me parece que la quinta o la sexta, bueno, Andaluza de Cales tiene una asignación de 201.666 toneladas. Quiere decir esto que si se pasa de 201.666 toneladas, tiene que hacerse con derechos de emisión en el mercado de derechos de emisión o fomentar proyectos de mecanismos de desarrollo limpio. En este caso, en este año, sus emisiones verificadas fueron 168.000, un poco menos. Eso significa que no se pasó y no tenía que comprar o fomentar proyectos de CERS, que es lo que se ve en el tercer círculo aquí de la derecha. Y al final tenía que entregar una cantidad de derechos a la administración igual a las emisiones que había tenido. Entonces, siempre la columna de emisiones verificadas en 2008 y derechos entregados tiene que coincidir, porque hay que entregar los mismos derechos que las emisiones que has tenido. Este gráfico es el gráfico que resume las actividades de la primera parte del protocolo de Kioto, es decir, la cuantificación de emisiones en los países que tienen las mayores emisiones. Y entonces se pueden hacer toda clase de esquemas, y la Unión Europea pues hace sus extractos y sus comparativas, y aquí se puede ver, como cosa curiosa, que el 8% de las instalaciones, en el diagrama de la izquierda, el 8% de las instalaciones
generan más de, bueno, el 81%, más del 75%, el 81% de las emisiones de CO2. O sea que solo un 8% de instalaciones que son tipificadas y conocidas, 839 instalaciones en la Unión Europea, están generando el 80% de las emisiones de toda la Unión Europea. Y por contra, hay 3.618 mini pequeñas, muy pequeñas instalaciones que constituyen un 34%, que está en naranja, en el círculo de la izquierda, y representan menos del 1% de las emisiones de CO2 de la Unión. Claro, a la vista de estas desigualdades, pues se planteaba en la Unión si merecía la pena que todo este 34%, estas 3.618 instalaciones, estuvieran afectadas por las restricciones de los planes nacionales de asignación del Protocolo de Kioto, que en el fondo les obliga a limitar las emisiones y además, al ser muy pequeñas, no son grandes instalaciones que tengan flujo de dinero como para hacer proyectos de inversión en otros países. Pueden ser pequeñas cementeras familiares o caleras familiares y realmente no tienen esa capacidad. Entonces, la única manera que tienen de cumplir con Kioto es parar la instalación durante un tiempo para que al final del año no se hayan pasado respecto de los derechos asignados. Entonces, claro, esto también ralentiza mucho la economía. Bueno, en el periodo 2005-2007, pues esta fue la lista de suspensos en la Unión Europea. Y bueno, está España con algunos suspensos, pero hay muchos otros países también con suspensos. Por ejemplo, Bélgica en combustión, Austria en producción de hierro y arrabio, o el Reino Unido en combustión. Sobre todo en combustión, la primera columna de la izquierda es en la que más se falla. Y luego, pues como cosa curiosa, el total de la Unión Europea de los 27, que en todo este periodo eran 27, que estaba el Reino Unido incluido, pues había, bueno, estos signos menos, que significa menos, 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 esto, el signo menos significa que deberían reducir ese 13% para estar cumpliendo. O sea que se están pasando pues un X% respecto de lo asignado, como bloque sectorial y por país. Entonces resulta que en la Unión Europea, si consideramos los 27 países, pues está con un 3%, pero positivo. Se ve aquí abajo a la derecha, un 3% positivo. Eso significa que está cumpliendo con el protocolo de Kioto. Pero si consideramos solamente la Europa de los 15, es decir, los 15 que había antes de la ampliación hacia el este, pues resulta que en conjunto hay un menos 4. ¿Y eso qué significa? Pues que los países más industrializados de la Unión Europea, que son los países occidentales, son los que tienen más dificultades para cumplir con las asignaciones establecidas, porque son los que más emiten. En los países del este son países más agrarios, menos industriales y por tanto tienen menos emisiones y además tienen unas reservas de bosques que hace que compensen sus emisiones también. Bueno, pues este es el panorama de la Unión Europea en el periodo 2005-2007. En los siguientes periodos no ha cambiado demasiado. Cambian un poquito las cifras, pero no los órdenes de magnitud. Y también se puede hacer estas reflexiones que hice en mi tesis doctoral, que precisamente era sobre este tema. Entonces, utilicé todos los datos de estos periodos y en el año 2007 comprobé que para las instalaciones tipo C, que son las de más de 500.000 toneladas, como he dicho antes, pues ¿cuál es el orden de países que emiten más? Pues primero Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, España, Francia. Aquí lo que se va viendo es que país más industrializado, más emisiones. Esto es axiomático, salvo el caso de Francia, que Francia, como en un momento dado apostó por la energía nuclear, pues prácticamente el 90-91% creo que es de toda la generación en Francia es de energía nuclear y por tanto tiene muchísimas menos emisiones de CO2. Pero si no, pues se va viendo perfectamente el tamaño de la actividad industrial de los países. Esto en kilotoneladas de CO2, en instalaciones de más de 500.000 toneladas. Pero si esas instalaciones de más de 500.000 toneladas vemos el porcentaje que constituye de la generación o de las emisiones de energía de CO2 en esos países,
entonces lo que vemos es un orden de escala completamente distinto. Por ejemplo, pues vemos el primero Malta, segundo Grecia, Chipre, Reino Unido, Irlanda y luego ya van viniendo todos los demás. ¿Qué tienen en común Malta, Grecia, Chipre, Reino Unido o Irlanda? Tic-tac, tic-tac. Pues que son espacios insulares. Y entonces resulta que por una cuestión de economía de escala, en estos países es más económico hacer grandes instalaciones de combustión de las de tipo C, que sean las que generen toda la energía. En vez de hacer pequeñas centrales de generación de energía y que tengan todas emisiones bajas, pues se procura concentrar la generación de energía en plantas concretas y esas son las que generan la energía pues, para estos espacios insulares. Y sin embargo, pues los países que tienen más atomizada su generación de energía, pues son los países de Escandinavia, Lituania, Letonia, etcétera, que son el final de esta lista. Es curiosa de ver. Y pasamos ahora a la parte de los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio y de aplicación conjunta. Y esta gráfica es muy expresiva de en qué consiste esto. Por una parte están los proponentes, que son las instalaciones de las empresas de los países anexo 1 que van a hacer una instalación o proponen una instalación de reducción de emisiones pues en países no anexo 1. Un proyecto de disminución de un parque eólico o una mini hidráulica o lo que sea. Y entonces tiene que hacer un informe y ese informe lo tiene que aprobar la autoridad nacional del país donde se va a hacer. Si es en Argentina o si es en Paraguay, pues se tiene que hacer el proyecto allí y lo tiene que aprobar la autoridad del país. Y a continuación, el proponente hace un informe y ese informe con una estimación de las emisiones de CO2 que se van a dejar de emitir en ese país por hacer ese proyecto, tiene que ser validada ese informe y esas conclusiones por una entidad operacional designada, que por ejemplo pues en España la entidad operacional designada por la ONU pues era la organización en la que yo estaba trabajando y sigo trabajando y que es AENOR, y entonces allí pues simplemente por estar designado por la ONU para hacer validaciones y verificaciones de este tipo de proyectos es lo que me ha llevado a mí, a muchos de estos países, a ver cómo se estaban desarrollando todos estos proyectos y todas estas instalaciones. Y entonces primero se valida el informe, que está de acuerdo con las metodologías de la ONU, y después, una vez que se ha construido ese proyecto, pues ya se va comprobando, se va verificando y certificando la reducción de emisiones conseguida. Y luego la Junta Ejecutiva de la ONU, es decir, lo que es ya quienes pide los derechos de emisión, primero registra el proyecto validado por una entidad operacional designada y luego emite los CERS, es decir, da el dinero correspondiente a la reducción de emisiones. Una tonelada de CO2 tiene un precio que en este periodo estaba en torno a unos entre 20 y 30 dólares la tonelada de CO2, o sea, entre 20 o 30 dólares un CER. Si se consigue reducir 100.000 toneladas de CO2, pues sería 100.000 dólares lo que la ONU paga al proponente por haber hecho ese proyecto de reducción de emisiones. Y eso y lo paga en forma de CERS y con eso compensa sus excedentes de emisiones en las plantas que tiene en el país anexo 1. Este es el esquema de los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio, y de aplicación conjunta también es el mismo, solo que en vez de ser en países en vías de desarrollo, sería esto hecho en países en transición a una economía de mercado. Los países en transición a economía de mercado, para hablar claro, pues son los países del este, coloquialmente, y los países en vías de desarrollo pues son los países pues, de América Latina, Asia, el tercer mundo en general. Bueno, el tipo de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio o aplicación conjunta que la ONU permite, pues en el protocolo de Kioto, pues aquí están, casi todos son de industria, hay alguno de residuos, de repoblación de bosques, luego también de agricultura,
pero vamos, sobre todo es ingeniería y sector industrial. Esta es una, supongo que está, bueno, es la página web de la ONU, la United Nations Framework Climate Change Convention, que es en el fondo pues el organismo de la ONU que lleva todo el tema de la gestión de cambio climático. Y bueno, pues aquí se pueden ver los diferentes tipos de proyectos, las diferentes metodologías aprobadas por la ONU, y es una página de consulta y de trabajo habitual. Ha cambiado varias veces la reestructuración, pero básicamente metiéndose en la web UNFCCC hay que rebuscar, pero se llega a todos estos datos. Yo he llegado, sin ir más lejos, pues ayer estuve toqueteando para ver que, aunque ha cambiado un poco la configuración de la página, en el fondo sí que se puede llegar. Bueno, pues comento esta transparencia. Es la comparación entre qué es un proyecto de MDL y qué es un proyecto de aplicación conjunta. Un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio se hace en países en vías de desarrollo, un país anexo, no anexo 1, y por tanto su línea base, es decir, la cantidad de emisiones o el factor de emisión que tiene ese país es muy alto, mucho más alto que el factor de emisión de un país en transición a una economía de mercado, porque es un país que está más desarrollado a pesar de todo, y por tanto, cuando se hace un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio en un país en vías de desarrollo, lo que se consigue es mucha más cantidad de CERS que en un país en transición a una economía de mercado. ¿Por qué? Pues porque realmente si la generación de energía en el país en vías de desarrollo se hace a base de combustibles muy contaminantes, por ejemplo, fuel, pues si se instala un parque eólico en ese país, la reducción de emisiones que se consigue es la correspondiente a una planta que generaría emisiones derivadas de la quema de fuel durante un año. Y eso es mucho más que si, por ejemplo, se hace ese mismo parque eólico en un país en transición a una economía de mercado, donde a lo mejor su planta de generación utiliza gasóleo y una parte de gas natural, y eso genera menos emisiones de CO2. Por tanto, ya ese país parte de un factor de emisión un poco más bajo, que es el que se ve aquí en la línea base de AC, es un más bajo que la línea base de un país un país en desarrollo, y por tanto sería un MDL. Y por tanto la línea roja es más larga que la línea verde, lo que viene a expresar que hay más derechos de emisión que se consiguen en un país en vías de desarrollo que en un país en transición a una economía de mercado. Por eso casi todos los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio se realizan en países en vías de desarrollo, que son los que más necesitan industrializarse y modernizarse precisamente. Y esto también es otra de las razones por las que la ONU montó este mecanismo, para generar un poco más de igualdad entre países, igualdad tecnológica. Y los proyectos de aplicación conjunta además tienen una derivada un poco más perversa, que es la que se ve aquí a la derecha, y que consiste en que la línea base del país receptor del proyecto disminuye al hacer un proyecto de tecnologías más limpias que las habituales en el país, y el país receptor, perdón, el país generador del proyecto aumenta la cantidad de derechos de emisión que recibe de la ONU. Se reduce la cantidad de derechos de emisión que recibe de la ONU, y en este otro, en el de abajo, aumenta la cantidad de derechos de emisión que recibe de la ONU. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hacen muchos proyectos de aplicación conjunta? Pues porque los países receptores de ese proyecto echan un cálculo en el mercado, y al precio de la tonelada de CO2 ven que obtienen más ingresos de la venta directa de los derechos de emisiones que les asigna la ONU, que les da la ONU, que hacer un proyecto de modernización y de instalación de energías renovables en su país, porque al final, pues sí, mejora la industria, pero no obtienen ingresos rápidos y deprisa como tendrían vendiendo los propios derechos de la ONU. Con lo cual, pues bueno, ahí hay
un equilibrio entre si hacen proyectos de modernización y de instalación de energías limpias o directamente venden los derechos de emisión que les da la ONU. Y a veces es una cosa y a veces es otra. Pero en conjunto de este sistema, la que han hecho en el marco del protocolo de Kioto, gran mayoría, pues prácticamente una proporción enorme, cercana al 90-95%, son proyectos de mecanismos de desarrollo limpio. Vamos a ver, continúo. Sobre mecanismos de desarrollo limpio, pues fíjense qué curioso, en el esquema o en los tiros de ver que la mayor se han instalado en prácticamente 3 países, que son China, India y Brasil. China 34%, India 25% y Brasil un 9%. Mientras que los países promotores de proyectos está muy diversificado. El Reino Unido el que más, luego Suiza, Holanda y España aparece 0,8% en naranja. Yo me he tirado casi 10, 12, 15 años trabajando en proyectos de mecanismos de desarrollo limpio y mi trabajo está solo en esta parte tan pequeñita de este queso de países inversores. Bueno, esto lo que nos va diciendo es que al final la gran modernización industrial y la gran cantidad de dinero que la ONU ha dado se ha ido sobre todo a estos 3 países de la izquierda, China, India y Brasil. México después y luego ya algunos otros. Las metodologías aprobadas por la ONU, como se ve aquí, pues son muy diversas. Cada color es un tipo de metodología, con lo cual hay suficientemente adecuado de metodologías sistemáticas de cálculo que la ONU, de acuerdo con estas metodologías, o si no, no lo aprueba la ONU. Pero frente a ese reparto, lo que se ve aquí es otra vez una monopolización muy grande de este tipo de proyectos para energías de origen renovable. Por ejemplo, pues todo lo que son parques eólicos, mini hidráulicas, y luego también hay una parte importante, un 17,28% de gestión de residuos, que es esta parte que se ve aquí en gris. O sea, que entre energías renovables y no renovables o energías limpias y luego gestión de residuos, pues prácticamente son el 75% de las instalaciones que se han desarrollado en el marco del protocolo de Kioto. Y esto es lo que me ha hecho a mí viajar a un montón de países. Y como ven, pues he tenido que ir desde los ministerios de medio ambiente, como el Semarnat en México, arriba a la izquierda, hasta estar hablando pues con sencillos agricultores, centrada pues en pequeñas localizaciones y que no ha salido mucho pues de esa zona en su vida. Y bueno, pues eso me ha obligado también a ir en helicóptero por todos estos países, a montar a caballo, porque para validar un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio hay que primero ir a ver que todavía no está construido, porque si ya está construido, la ONU considera que no es un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio, considera lo que ellos dicen que no es adicional, porque para que sea adicional tiene que ser un proyecto de reducción de emisiones de CO2 y al mismo tiempo que no se haya empezado a construir, porque entonces gracias al dinero de la ONU se va a construir. Si se va a construir sin necesidad del dinero de la ONU, entonces la ONU considera que es rentable y por tanto no necesita su ayuda. Vamos, que si estuviéramos en el colegio, un niño sería adicional cuando está entre 4 y 5. Si está entre 4 y 5, pues se le empuja un poquito y se le ayuda. Si está aprobado de sobra, no necesita ayuda. Y si está suspendido de sobra, pues tampoco. Pues en los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio ocurre lo mismo. Bueno, y como ven, pues he tenido que ir a un montón de sitios de todo el mundo
Ha sido muy curioso y he tenido que ver instalaciones como estas que ven aquí a la izquierda en Bangui Bay, en el norte de Luzón, en Filipinas, un parque eólico. Y estaba aquí hablando con esta persona que es el representante del parque eólico allí y era holandés y estaba ahí trabajando. O muchas mini hidráulicas en Centroamérica, en Panamá o en Guatemala, y he tenido que ir a ver estas instalaciones. O, por ejemplo, fuera del Atlántico, hacia un caldo amplio se ven, en el círculo rojo se ven las burbujas de metano que se están generando en estas balsas, y entonces el proyecto consistía en cubrir con un film de polietileno estas balsas para fomentar las condiciones sanas que alimentase los motores de aceite de palma, muy común por allí, por Centroamérica, y bueno, pues era muy curioso de ver. Y bueno, esta transparencia tiene que ver un poco con la experiencia personal que yo he tenido. En el cuadro que se ve arriba a la izquierda, pues se ve, este está en la Fundación Vicente Ferrer en Cartagena, Indias, en Colombia. Y me hizo impresión porque se ve ahí al español pues dando con un látigo y azuzando al perro, a un negro y tal, y bueno, pues viene Vicente Ferrer e intenta contenerle. Entonces, hombre, yo siempre he intentado que en todos mis viajes a lo largo de estos proyectos y contactando con gente de todo tipo y en todas partes del mundo, pues los cuadros que me pintasen a mí como ven, pues que no fuesen como ese de arriba a la izquierda. Y ahora voy a empezar a contar algunos de los problemas que tenía el protocolo de Kioto, que están en la esencia de la razón por la que se pasó al Acuerdo de París. Y por así decirlo, el mercado de derechos de emisión del protocolo de Kioto estaba basado en un ámbito que es el de demanda, que es en los países industrializados y que tenían obligación de reducir sus emisiones porque se les ponía unos límites de emisiones, unos límites ficticios, están por una designación administrativa, se les obliga a no pasarse de tantas emisiones. Y eso crea una demanda de derechos de emisión. Y luego había una parte del mercado que era la parte de oferta, que era la de los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio y de aplicación conjunta, que eran los que ofrecían esos derechos de emisión que demandaban los sectores que se pasaban respecto de sus límites asignados. Esto es lo que se llama un mercado cap and trade en inglés y en español de topes y comercio, donde la limitación de emisiones crea la demanda, lo que supone un precio intervenido y ficticio. Es decir, el precio de la tonelada de CO2 es muy fácil de regular, basta con aumentar el precio si se exige disminuir las emisiones de todas estas instalaciones industriales en países anexo 1 y, al contrario, bajará el precio si no son tan necesarias estos CERs. Bueno, pues esto generaba unos problemas y está en la esencia de que algunos países eran reticentes al protocolo de Kioto, porque en el fondo se trata de que los proyectos de energías limpias y de tecnologías desarrolladas, que son las que también son menos contaminantes, pues se vende esa tecnología, esa I+D, y se hace transferencia de tecnología a precios muy bajos y además fijados por un mercado que no es real, no es de demanda y de oferta natural, sino que es intervenido porque esos precios están marcados administrativamente. Entonces, los proyectos de reducción reconocidos solo en países en vías de desarrollo o transición a economía de mercado, y solo en proyectos tipificados en las metodologías establecidas, pues era un problema junto con la transferencia de tecnología a precios muy bajos. Y claro, los países, entre ellos Estados Unidos, que
generan esa I+D, que cuesta mucho hacer esa I+D. También hay que tener en cuenta el coste enorme de esa I+D, que no es fácil hacer. Pues no estaban dispuestos a vender esa I+D a precios muy bajos en el mercado. Esa es una de las razones por las que Estados Unidos pues era reticente en este tema. No tanto porque no esté concienciado con las emisiones, porque tienen en Estados Unidos hay unos mercados de derechos de emisión incluso más exigentes que este de la ONU. Por ejemplo, está el Chicago Climate Exchange o el mercado de emisiones de GEI de California, que son mercados muy, muy exigentes. O sea, que no se trata de un problema de falta de concienciación, sino que tiene más bien que ver con pues lo que es la economía de libre mercado o una economía tendente a una cierta planificación. Bueno, ahí lo dejamos. Y por otra parte, otro de los problemas del protocolo de Kioto era que se excluían proyectos del sector terciario. Todo lo que fuese a actuar sobre ciudades, pues se excluía. Y por tanto, se ve aquí en este gráfico una cosa muy curiosa. Y es que en azul se ve los derechos de emisión que se demandaban por parte de los países industrializados. Y en rojo se ve los derechos de emisión, perdón, los CERS, que se generaban con proyectos de mecanismos de desarrollo limpio y aplicación conjunta. Y resulta que no coinciden, son menos. ¿Por qué? Pues porque hay otra línea, la verde, por debajo, que son muy pocos proyectos, pero que tenían que ver con esas diferencias entre la oferta y la demanda que no estaban reguladas por el protocolo de Kioto. Es decir, había proyectos, por ejemplo, una renovación de flotas en España, pues no estaba contemplado como un proyecto de mecanismo de desarrollo limpio porque estaba hecho en España, o una regeneración de las calderas de calefacción en un país no industrializado, un país en vías de desarrollo, tampoco estaba contemplado porque era del sector terciario. Entonces había unos proyectos que se estaban haciendo que estaban al margen del protocolo de Kioto y que venían a ser el ajuste entre la oferta y la demanda. Pero esto ya nos estaba dando idea de que había una imperfección en este mercado. Esto también se pone de manifiesto en esta otra transparencia donde prácticamente la oferta y la demanda queda regulada por el protocolo de Kioto con esta curva roja larga, pero hay otra curva pequeñita que era la del desajuste, que se estaban haciendo proyectos de reducción de emisiones en un entorno voluntario, no en el entorno regulado por el protocolo de Kioto. Y además iba creciendo. Del 2005 al 2008, pues iba creciendo esta tendencia. Y esto fue pues un aviso de lo que estaba empezando a darse cuenta algunas personas acerca del protocolo de Kioto. Bueno, algunos datos en España. La previsión del primer Plan Nacional de Asignación del 2005 al 2007 para el final del periodo 2008-2012 en España era, de acuerdo con lo que nos dejaba la Unión Europea, que era un 15%. Recuerden, un 15% era el máximo que nos dejaba respecto de las emisiones del año 90, pero también nos dejaba un 2% más si se hacían proyectos de secuestro o sumideros de carbono y también si se hacían proyectos de mecanismos de desarrollo limpio y aplicación conjunta, cuyo máximo que nos había dejado era un 20%, pero bueno, para el primer periodo se hicieron un 7% de reducción o de compensación de emisiones con este tipo de proyectos y bueno, pues llegábamos a un 24% de las emisiones de 1990 a final del periodo, en 2007. Pero para el Plan Nacional de Asignación 2008-2012, pues la economía española había aumentado, se había aumentado muchísimo también las emisiones y entonces se hizo una estimación y se dijo, bueno, pues el 15% de las emisiones respecto del 90 que nos deja la ONU, más un 2% de secuestro de carbono, más el máximo que nos deja la ONU en proyectos de mecanismos de desarrollo limpio, que es un 20%, total un 37%. Y entonces se pensaba que se podía llegar a cumplir el protocolo de Kioto, no tanto por conseguir mantenerse dentro del 15% por encima de las emisiones del año 90 que nos dejaba la ONU, sino
por aplicación masiva de los mecanismos basados en proyectos, que pasaba del 7 al 20%, y entonces llegábamos al tope máximo que nos permitía el protocolo de Kioto, que era un 37%, esto es la realidad, no un 15, un 37% por encima de las emisiones del año 90. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que ya en una previsión hecha en 2008 para 2010, ya se veía que no cumplíamos esto, que ni aplicando el máximo de proyectos de mecanismos de desarrollo limpio conseguíamos llegar a ese 31, a ese 37%, sino que nos quedábamos en 52. Un 52%, lo que suponía un 5,5% por encima de todo lo que se nos permitía con Kioto, y que en toneladas de CO2 equivalía a 15,9 millones de toneladas. O sea, que incluso con los sumideros de proyectos de MDL o AC, al máximo de sus posibilidades, se iba a superar el límite del protocolo de Kioto en un 5,5%. Y justo también en 2010, que fue el año en el que defendía yo la tesis y estaba utilizando los datos más recientes hasta ese momento, pues en algunos documentos de la Unión Europea se veía que básicamente el protocolo de Kioto estaba trabajando mucho con el mercado de derechos de emisión, con una directiva que era la Directiva de Energías Renovables, que se ve aquí en este círculo grande. Bueno, pues estaban jugando sobre todo con esas dos cosas, pero empezaba a haber otros instrumentos administrativos y empezaba a haber aquí uno pequeñito, que es ahorro energético en edificios. O sea que ya empezaba el sector terciario a dar una serie de pautas de que, oye, que también estamos por aquí y también generamos muchas emisiones de CO2, y entonces empezaba a regular la Unión Europea algo al respecto de eso, junto con otras directivas europeas. Entonces yo utilicé todos los datos disponibles de un año en el que todavía no había empezado la crisis en España, es decir, que estaba a plena potencia económica, que fue el año 2005, y llegué a las conclusiones que les voy a comentar. Si las emisiones en ese año fueron de 440,64 millones de toneladas de CO2, en industria, que es la parte de arriba, el límite anual eran 152,3 millones de toneladas, y las emisiones que se cuantificaron ese año fueron de 185. 185 menos 152, obtenemos 32,7 millones de toneladas. Ese era lo que se excedía a la industria en España. Ahora, con proyectos de mecanismos de desarrollo limpio y aplicación conjunta, pues se había conseguido reducir o compensar pues un 31,8 millones de toneladas, o sea, de 32,7 a 31,8, pues bueno, ahí estaba casi compensadas las emisiones de la industria. Pero si nos fijamos en que el sector terciario y el transporte eran de esos 440 millones, quitando la industria 185, obteníamos 255 millones de toneladas de CO2. Y esos 255 millones de toneladas no estaban compensados. Es decir, que la lucha contra el cambio climático se tenía que centrar en las próximas décadas, no tanto en la industria, que más o menos compensaba sus emisiones con los mecanismos articulados en el protocolo de Kioto, sino precisamente actuando sobre el sector energético de generación para alimentar a la demanda tan enorme que había en ciudades y en transporte. Y entonces empezaron a salir pues muchos referenciales, maneras de trabajar pues para actuar sobre la energía, para actuar sobre el urbanismo. Empezaron a aparecer referenciales como BREEAM, LEED, CASB, en fin, o huellas de carbono, en fin, muchos instrumentos al margen del protocolo de Kioto, porque se veía que el protocolo de Kioto no daba para más. Bueno, entonces aquí en el año 2010 está marcada con una línea, fue cuando hice yo mi tesis doctoral, y yo en mi tesis doctoral pues me di cuenta de que había este problema, y claro, yo no quería decir que el protocolo de Kioto no valía. Esto me recordaba a mí a un libro de ciencia ficción de Isaac Asimov que se llamaba La Fundación, cuando hay un matemático que demuestra matemáticamente que un gran imperio galáctico va a desaparecer, y además muy rápido, en menos de 20 años.
y entonces le hacen toda clase de perrerías, le meten en la cárcel. Total, que yo hice mi tesis doctoral, no hice una manifestación tan clara de las conclusiones que estoy diciendo ahora en esa tesis doctoral porque me daba un poco de miedo y bueno, pues lo derivé a hacer un software de interconexión entre las bases de datos de la ONU, de la Unión Europea y bueno, pues de todos los organismos que estaban generando todas estas informaciones sobre contabilización de emisiones para demostrar que en el fondo también era una denuncia esa base de datos, porque lo que venía a decir es que cada cual estaba generando información pero sin estar conexa entre todos. Bueno, si tienen interés, pues pueden leer la tesis que está a su disposición, ahora les diré dónde, pero lo curioso es que, claro, yo en el año 2010, pues mi tesis, pues no hice apenas artículos de ella, ni quise divulgarla porque en los años siguientes se veía cómo crece exponencialmente el mercado de Kioto y yo decía, vaya, me he lucido en los 4 o 5 años después de hacer la tesis que decía que el protocolo de Kioto no podía hacer otra cosa más que o completarse o desaparecer y sin embargo estaba creciendo como la espuma hasta que llegó el año 2013 y cayeron en picado todos los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio porque se anunció que tenía que hacerse otro acuerdo, que fue finalmente el Acuerdo de París, y precisamente los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio obtenían ingresos de la ONU durante 7 años. Y el Acuerdo de París empezaba en 2020. 2020 menos 7 años, 2013. Y se ve aquí la caída tan abrupta en 2013 porque ya las empresas se echaron cuentas y dijeron o hacemos el proyecto hasta el año 2013 o cuanto más tarde a partir del 2013 menos ingresos vamos a tener y por tanto se ven muy poquitos proyectos hechos después del año 2013. Entonces fue cuando yo ya en conferencias como esta, pues ya divulgué mi tesis doctoral y ya decía yo, sí, ya en el año 2010 decía yo que el protocolo de Kioto no iba a funcionar, pero hasta que no fue el 2013 yo callado, porque no sabía realmente si me había equivocado. Por eso no me gustan nada las predicciones. Prefiero no hacer de gurú y bueno, pero el caso es que los números a mí me lo cantaban y decían que el protocolo de Kioto no iba a poder seguir en las mismas condiciones, al menos en las que estaba. Y a partir del año 2020 llega el Acuerdo de París y entonces cambia completamente el escenario. Ahora se montan unos grupos de trabajo para hablar de financiación, de transferencia de tecnología, como quería Estados Unidos, que se regulase un poco mejor el tema de la transferencia de tecnología y la I+D, la capacidad de actuación, y en dos vertientes principales, dos palabras que van a surgir a partir de ahora y en los periódicos lo van a ver siempre. Una es mitigación y otra es adaptación. La mitigación es la heredera de los proyectos de reducción de emisiones y la contabilización de emisiones de gases de efecto invernadero del protocolo de Kioto. Digamos que el protocolo de Kioto queda dentro de lo que es mitigación, pero desdibujado, como les voy a comentar. Y hay otro nuevo campo completo que antes en el protocolo de Kioto no estaba contemplado, que es el de adaptación o lo que se llama resiliencia al cambio climático, que no es más que reconocer que solo con las emisiones que ya se han producido en la época industrial desde mediados del siglo XIX hasta ahora, ya supone dar un pulso a la atmósfera de tal manera que hay una cantidad de CO2 que nos va a llevar a unas condiciones de equilibrio dinámico del planeta diferentes en cuanto a subida de temperaturas, fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel de los mares, y eso ya no se va a poder parar con las emisiones que ya se han lanzado a la atmósfera. Lo que se puede hacer es evitar que vaya a peor y por eso es por lo que se está trabajando con estos instrumentos de actuación. La mitigación cambia, el protocolo de Kioto cambia porque ya es para sectores de todo tipo, no solo industriales en su mayoría, y además en cualquier país. Se pueden hacer proyectos de reducción de emisiones tanto en los países no anexo 1 como en los países anexo 1, como en España, como en los países de la Unión Europea, en Estados Unidos. Todo el mundo puede hacer reducción de emisiones en cualquier tipo de instalación. Yo recuerdo
que cuando yo trabajaba con el equipo de personas haciendo proyectos de reducción de emisiones, pues en algún proyecto en África se iba allí a una zona pues muy atrasada y muy poco industrializada de Uganda, y entonces iban mis compañeros a hacer allí un proyecto de reducción de emisiones, y el responsable, el representante de la empresa en cuestión, pues les decía, pero ¿y por qué venís aquí si las emisiones están allí? Entonces esa persona solo con esa frase daba en el clavo del problema del protocolo de Kioto. Se estaban haciendo proyectos de reducción de emisiones en países que no tienen demasiadas emisiones. Lo que tenían era tecnologías antiguas, pero no tenían una inercia económica muy fuerte, salvo China, la India y Brasil, claro. Y ahora ya no es así, ahora ya se puede hacer de cualquier tipo de sector en cualquier país. Entonces ha quedado más uniformizado la actuación o el trabajo de actuación en materia de reducción de emisiones. Y la adaptación, que es una novedad, pues se hace a través de planificación y estudio de las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos, pues en todo tipo de sistemas ecológicos, sectores y recursos, como ven aquí, incluyendo energía, transporte y urbanismo, que los he señalado en rojo, y también para diferentes territorios o realidades geográficas, insular, urbana, rural, costeras, etcétera. Todo ello con evaluación de costes y beneficios, porque esos proyectos de adaptación al cambio climático pues son muy complejos. Por ejemplo, pues imaginemos que en España tenemos escasez de agua, pues toda la sistemática hidrológica española y de gestión de agua tendrá que adaptarse para tener en cuenta que pueden venir sequías de 15 años seguidos, que en estos momentos no está preparado el sistema para eso. Entonces, bueno, pues hay una meteorología que más o menos es cíclica y se conoce, y todo el sistema está adaptado a eso. Pues hay que readaptarlo para las condiciones que nos van a venir debidas al cambio climático, y eso son proyectos que ya están dentro del marco del Acuerdo de París y son los proyectos de adaptación, como he comentado. Resumen, hay un montón de instrumentos financieros públicos, prácticamente todos los programas públicos y todos los programas privados tienen en su paquete económico actuaciones contra el cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación. Como iniciativas privadas, es curioso en España el Grupo Español para el Crecimiento Verde y su Declaración de Barcelona, donde hay un grupo de empresas que se han comprometido a actuar en verde. Luego hay pues fundaciones que fomentan estos proyectos, o que hay fondos reservados para este tipo de proyectos, tanto en el Banco Mundial, el Carbon Pricing, como la Fundación para Energías Sin Fronteras, la AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, FIAB, en fin, un montón de instrumentos. En el año 2010, año que yo leía la tesis, más o menos en junio, pues en abril hubo un congreso internacional y me gustó mucho esta transparencia porque venía muy a pelo del trabajo que yo había hecho. Y es que se veía en ese año que una ciudad europea diariamente, y además una ciudad intermedia de 1 millón de habitantes, generaba en un día 25.000 toneladas de CO2. O sea, que en 2 días generaba todas las emisiones que una instalación de las de tipo A que veíamos al principio de la ponencia, que eran las más pequeñas. Entonces, una ciudad europea de tamaño intermedio en 2 días genera lo que una instalación pequeña sometida al Plan Nacional de Asignación y a limitación de emisiones. Pero es que una ciudad europea de tamaño medio como esta, que genera 25.000 toneladas de CO2, resulta que en una semana genera lo mismo que una de esas grandes instalaciones industriales, que eran 800 y pico, que eran de más de 500.000 toneladas. Es decir, que una ciudad europea, en el fondo, es mucho más
contaminante y mucho más emisora de emisiones de gases de efecto invernadero que cualquier tipo de instalación industrial. Por eso el sector terciario era tan importante en la lucha contra el cambio climático. El orden era 2/3 de emisiones para el sector terciario, transporte y la generación para alimentar toda esa demanda, y luego 1/3 la industria. De hecho, en esta foto pues, se ve el reparto de la energía en las ciudades, aunque tiene trampa, porque realmente en las ciudades la energía se consume mucho para iluminación y en las industrias es más para transformaciones mecánicas y no se ve. Pero bueno, queda muy efectista. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Principalmente, bueno, pues ahora hay muchas reglamentaciones, ya lo saben ustedes, la ley de cambio climático, y hay nuevas estructuras administrativas para luchar contra lo que se llama emergencia climática, pero siempre teniendo en cuenta que las ciudades marcan mucho las actuaciones. Entonces nos encontramos con los edificios en las ciudades con 4 estados de desarrollo de control. El primer nivel serían sistemas de control energético individuales y un control manual. Es lo que tenemos en la mayor parte de los edificios de viviendas, donde la calefacción, la ventilación, la gestión de residuos, todo eso es independiente y es manual. Suele ser pues, un portero o una empresa que realiza la gestión de estos sistemas de control. Un segundo nivel sería sistemas de control energético individuales, pero con control automático en alguna de estas instalaciones. Bueno, pues allá en edificios modernos a lo mejor la climatización pues está automatizada. En un nivel 3 en el que el sistema de control energético es centralizado y global, por ejemplo, la domótica inteligente de las 4 torres. En las 4 torres se ve, por ejemplo, yo he estado en alguna donde una planta entera está dedicada al control inteligente de todos los sistemas que regulan las condiciones energéticas del edificio, y además pues es un sistema centralizado y global. Se actúa todo desde un conjunto de consolas. Pero es que hay un nivel 4. Hay un nivel 4 que es un sistema de control energético centralizado, global e integrado no solo para un edificio, sino para un barrio, una entidad local o una zona muy amplia. Y eso, por ejemplo, lo tenemos en la película Desafío Total, cuando pues, en Marte hay unos buenos que luchan contra unos malos, y los malos, para limitar las actuaciones de los buenos, cortan toda la parte de ventilación de todo un sector de esa ciudad para sofocar y para mantener una rebelión. Bueno, esto lo que nos viene a decir es que bueno, este tipo de control hace muy sensibles esas instalaciones de manipulación y de control a nivel urbano, porque se convierten en instalaciones críticas, objeto de posibles focos de atentados terroristas, etc. Bueno, pues de este nivel 4 tenemos un ejemplo y lo tenemos en Madrid. Y además Madrid es una de las ciudades en ese sentido con muchos puntos muy desarrollados, y resulta que tenemos este ejemplo, que es la planta de trigeneración, genera calor y frío para la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas. La Terminal 4, si la ven sobre plano, es como 1/3 de la ciudad. Entonces, en cuanto a superficie. Entonces, desde esta planta de trigeneración se está controlando con domótica inteligente toda la regulación energética de las instalaciones del T4. Y bueno, pues yo he estado trabajando en estos temas en los últimos años, sobre todo en el Acuerdo de París me he centrado. Al principio empecé mucho con los proyectos de mecanismos de desarrollo limpio en la industria, y ahora pues estoy más bien enfocado a la gestión de eficiencia energética en ciudades, transporte y el sector terciario en general, porque se ve que tiene una demanda muy importante. Y buena parte de la industria, en el fondo, sirve a este sector terciario.
y he escrito algunos libros al respecto de estos temas. Y bueno, pues aquí se los dejo. El de aspectos ambientales, identificación y evaluación, pues viene a explicar un poco cuáles son los componentes ambientales en las instalaciones industriales. Y ya en ese momento, en el libro, venían algunos gráficos aquí de qué son los aspectos, las emisiones, los vertidos, los residuos. Y aspecto ambiental, pues que todo lo que no sea materia prima y producto terminado, pues es aspecto ambiental, es decir, todo lo que son ineficiencias, emisiones, ruido, los consumos que entran, residuos salen, vertidos. Pero lo más interesante era este esquema de aquí, que da lugar a la portada del libro, que un aspecto ambiental es aquello que hay que regular de las actividades industriales, de la actividad humana, para evitar que esas emisiones a través de los mecanismos del medio lleguen al entorno, se difundan y produzcan impactos ambientales. Entonces, si ponemos aquí una barrera, esta barra negra que separa la actividad industrial del entorno, pues vemos que dentro de la empresa y dentro de las actuaciones sobre aspectos medioambientales está todo lo que se llama mitigación en el Acuerdo de París, mientras que todo lo que está hacia afuera y en el entorno y los posibles impactos es lo que se llama ahora adaptación en el Acuerdo de París, con lo cual este libro pues cobra cierta actualidad porque realmente el Acuerdo de París sigue la misma estructura que el planteamiento que se hacía en él. Y en eficiencia energética, pues también se hacen unos estudios y hay problemas de cálculo de las emisiones de diferentes ámbitos, no solamente en industria, sino también en sector terciario, transportes, edificios, etcétera. Y bueno, la única diferencia o diferencia principal es que en eficiencia energética todo lo que no es materia prima o producto o servicio es energía, es la energía que se va distribuyendo por los diferentes procesos industriales dentro de la fábrica, y eso es lo que estudia, lo que se estudia en este libro. Mientras que en el otro libro se estudia las interacciones al exterior de medio ambiente, en este libro se estudia el reparto de energía por procesos para actuar sobre aquellos más consumidores y más generadores de energía, de emisiones de CO2, y regular mejor y optimizar estas emisiones. Y ya finalizando la presentación, pues simplemente les dejo aquí un link a un vídeo que me parece muy acertado, y si pueden verlo con calma yo se lo recomiendo, porque habla sobre Masdar City, que es una ciudad que realmente no es que sea del futuro, es que existe ya y está en Abu Dhabi, y realmente pues en este libro se explica muy bien cómo actuar o cuál va a ser el futuro de las actuaciones en materia de lucha contra el cambio climático en el sector terciario en edificios. Y hay que hacer finalmente un esfuerzo por imaginar la ciudad del futuro, porque si se quiere combatir de manera efectiva el cambio climático, se tendrá que considerar la ciudad del futuro, ya incluso en el presente, como algo del pasado. La lucha contra el cambio climático se librará mayoritariamente en las ciudades, y realmente la ciudad del futuro será inteligente o no será. Son mensajes un poco dramáticos, pero realmente son mensajes reales. Y con esto pues les dejo algunas fuentes oficiales muy actuales sobre cambio climático, donde pueden abundar en toda la información que les he dicho, y además actualizada prácticamente a 2020, de algunas normas de mitigación y adaptación que se están utilizando. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias y quedo a su disposición para posibles preguntas. Gracias, Antonio. Pues abrimos un turno de preguntas, si queréis, por chat, o como somos pocos, pues perfectamente podéis iniciaros la cámara y el micrófono y preguntar. Antonio, muchas gracias. Ha sido una charla muy interesante. Lástima los problemas de conexión que hemos tenido. Bueno, ha sido un segundo. Sí, me ha sorprendido una cosa, Antonio, y es que en cuanto a las explicaciones que dabas durante el convenio de Kioto, el protocolo de Kioto, he visto que el 69% de las instalaciones, que eran las pequeñas y las mini, solo daban el 5% de las emisiones totales, con lo cual me he dado cuenta de que lo de Kioto era una merienda de negros, válgase la expresión, era un mercadeo de CO2, ahí no se solucionaba nada.
pues existe además un problema añadido en eso que abunda en la herida, y es que en España estaban incluidos pequeñas plantas familiares de fabricación de ladrillos, porque tenían unos hornos de cocción y solo por eso ya entraban dentro del protocolo de Kioto, pero eran muy pequeñas y familiares, pero los hornos eran importantes, entraban dentro de los megavatios que se decía. Pero resulta que ese tipo de instalaciones no en todos los países entraron. En España sí entraron dentro de los planes de asignación, pero en otros países no. Y entonces ese sector estaba muy enfadado porque consideraba que había una situación de discriminación o de injusticia hacia ellos. Aparte de que realmente su contribución comparado con las otras plantas era realmente mínimo. Era muy pequeño, sí. Y en cambio con lo de París también me llama la atención, casi se puede hablar también de una nueva normalidad en el mundo de la energía, porque lo que está claro es que se han dado cuenta de que esto ya no tiene remedio y lo que hay que hacer es adaptarse. Pues vaya una solución. Bueno, oye, muchas gracias por la charla y os tengo que dejar, lo siento mucho, pero es que nos hemos retrasado y tengo un compromiso a las 8, así que enhorabuena por la charla y seguimos otro día. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Os dejo a todos, un abrazo. Adiós, adiós. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a mirar en el chat a ver si hay algunas preguntas. Pues no veo nada, a lo mejor es que se ha borrado. Bueno, pues si alguien quiere preguntar en este momento, se puede hacer. ¿Hay preguntas? Nadie, he machacado a todo el mundo. Lo has dejado todo clarísimo. Lo has dejado todo clarísimo, Antonio. O he dejado todo clarísimo, o se han ido todos a aplaudir, a tomar un café. Bueno. No. Bueno, pues ha sido muy interesante. Muchísimas gracias, Antonio, de nuevo por impartirnos una ponencia al Club de Ciencia, que espero que no sea la última y que la próxima sea presencial, además. Muy bien. Bueno, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos por conectaros y los que no han podido, pues lo veréis en diferido, que lo colgaremos en YouTube. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a todos también.